Buenos días, ingeniero Freddy Alfredo Matamoros Huayllani. Es un placer saludarlo. Le saluda el alumno de la filial Pucallpa, Daniel Galanto Anama, con código 2017-12-97-95. En este día le voy a hablar sobre el control de calidad del concreto para puentes. Pero antes de empezar con el tema, vamos a ver un poco primeramente sobre los puentes. ¿Qué son los puentes? ¿Qué es un puente? Un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico como un río, un cañón, un valle, una carretera, un camino, una vía férrea, un cuerpo de agua o cualquier otro obstáculo físico. El diseño de cada puente varía dependiendo de su función y de la naturaleza del terreno sobre el cual se construye. Partes de un puente. En su aspecto técnico, la ingeniería de un puente tradicional diferencia, además de los cimientos, dos partes esenciales: la superestructura y la infraestructura, y en ellas pueden desglosarse los siguientes componentes básicos: el tramo, que es la parte del puente que sostienen bastiones o pilastras; el bastión, en la subestructura, es un apoyo para un tramo; el ménsula es un recurso arquitectónico tradicional para descargar el sobrepeso de bastiones y pilas; el relleno o ripio está retenido por los estribos, sustituye los materiales, ya viene a ser la tierra, las rocas, la arena, removidos, y refuerza la resistencia de bastiones y pilastras. El asiento es la parte del bastión en el que descansa un tramo, y en el caso de las pilas, los extremos de dos tramos diferentes. La losa de acceso es la superficie del rodamiento en el que se apoya la ménsula. La luz entre bastiones es la distancia media entre las paredes internas de pilas o bastiones consecutivos. Seguimos viendo otra parte, es el contraventeo, que es el sistema para dar rigidez a la estructura. El tablero, que es la base superior de rodaje, que sirve además para repartir la carga a vigas y largueros. En casos especiales, el tablero puede estar estructurado para sostener una vía férrea, un canal de navegación, un canal de riego. En estos dos últimos casos se les llama puente canal o una tubería, en cuyo caso se llama puente tubo. La viga transversal es una armadura de conexión entre las vigas principales. Un ejemplo de conjunto son las vigas de celosía. Apoyos son las placas y ensamblajes diseñados para recibir, repartir y transmitir reacciones de la estructura. Tipo de apoyos. Ejemplos de este tipo de apoyos son los rodines y balancines, arriostrados, laterales o vientos. Estos unen las armaduras y le dan mayor rigidez. Otras secciones: goznes, juntas de expansión, marcos rígidos, placas de unión, vigas de diversas categorías y superficies de rodamiento. Vamos a ver los tipos de puentes. Existen 5 tipos de puentes que son los más principales, que vienen a ser los puentes vigas, en ménsula, en arco, colgantes y atirantados. El resto son derivados de estos. El puente en viga, podemos ver un ejemplo en el viaducto ferroviario en Stuttgart. Este trabaja a tracción en la zona inferior de la estructura y compresión en la superior.
es decir, soporta un esfuerzo de flexión. No todos los viaductos son puentes de viga, muchos son en ménsula. El puente en ménsula. Podemos ver un ejemplo en el puente Rosario Victoria. Este puente trabaja a tracción en la zona superior de la estructura y compresión en la inferior. Los puentes atirantados, así como en la foto, son una derivación de este estilo. El puente en arco. Como ejemplo tenemos el puente de Alcántara. Trabaja a compresión en la mayor parte de la estructura, usado desde la antigüedad. El puente colgante. Como ejemplo tenemos el puente Golden Gate. Trabaja a tracción en la mayor parte de la estructura. El puente apuntalado. Como ejemplo tenemos el puente del General Herzog, compuesto de elementos conectados con tensión, compresión o ambos. Y el puente atirantado, como tenemos el ejemplo del puente del Amor en Taiwán. Su tablero está suspendido de uno o varios pilones centrales mediante obenques. También podemos especificar los tipos de puente por su uso, ya que un puente es diseñado para ferrocarriles, tráfico automovilístico o peatonal, tuberías de gas o agua para su transporte o tráfico marítimo. En algunos casos puede haber restricciones en su uso. Por ejemplo, puede ser un puente en una autopista y estar prohibido para peatones y bicicletas, o un puente peatonal posiblemente también para bicicletas. Las partes inferiores de los puentes alrededor de todo el mundo son puntos frecuentes de grafiti. Un acueducto es un puente que transporta agua, asemejando a un viaducto, que es un puente que conecta puntos de altura semejante. También tenemos a los puentes decorativos y ceremoniales. Para crear una imagen bella, algunos puentes son construidos mucho más altos de lo necesario. Este tipo, frecuentemente encontrado en jardines con estilo asiático oriental, es llamado puente luna, evocando a la luna llena en ascenso. Otros puentes de jardín pueden cruzar solo un arroyo seco de cigarros lavados, intentando únicamente transmitir la sensación de un verdadero arroyo. Comúnmente en palacios, un puente será construido sobre una corriente artificial de agua simbólicamente como un paso a un lugar o estado mental importante. Un conjunto de 5 puentes cruzan un sinuoso arroyo en un importante jardín de la ciudad prohibida en Pekín, en China. El puente central fue reservado exclusivamente para el uso del emperador, la emperatriz y sus sirvientes. Ahora sí, entramos al tema principal, que es el control de calidad del concreto para puentes. Como marco teórico tenemos primeramente la fabricación de la mezcla. Y tenemos varios puntos importantes, como uno que es el almacenamiento de los agregados. Cada tipo de agregado se acopiará por pilas separadas, los cuales se deberán mantener libres de tierra o de elementos extraños y dispuestos de tal forma que se evite al máximo la segregación de los agregados. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los 15 centímetros inferiores de los mismos. Los acopios se construirán por capas de espesor no mayor a 1,5 metros y no por depósitos cónicos. Todos los materiales a utilizarse deberán estar ubicados de tal forma que no cause incomodidad a los transeúntes y o vehículos que circulen en los alrededores. No debe permitirse el acceso de personas ajenas a la obra. B. Suministro y almacenamiento del cemento. El cemento en bolsas se deberá almacenar en sitios secos y aislados del suelo.
en rumas de no más de 7-8 bolsas. Si el cemento se suministra a granel, se deberá almacenar en silos apropiados, aislados de la humedad. La capacidad máxima del almacenamiento será la suficiente para el consumo de 2 jornadas de producción normal. Todo cemento que tenga más de 3 meses de almacenamiento en sacos o 6 en silos deberá ser examinado por el supervisor para verificar si aún es susceptible de utilización. Este examen incluirá pruebas de laboratorio para determinar su conformidad con los requisitos de la norma técnica peruana. En las imágenes podemos ver los silos donde se almacena el cemento, ya sea a granel o en bolsas. Como punto C tenemos el almacenamiento de aditivos. Los aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda contaminación. Los sacos de productos en polvo se almacenarán bajo cubierta y observando las mismas precauciones que en el caso del almacenamiento del cemento. Los aditivos suministrados en forma líquida se almacenarán en recipientes estancos. Punto D. Elaboración de la mezcla. Salvo indicación en contrario del supervisor, la mezcladora se encargará primero con una parte no superior a la mitad del agua requerida para la tanda. A continuación se añadirán simultáneamente el agregado fino y el cemento, y posteriormente el agregado grueso, completándose luego la dosificación de agua durante un lapso que no deberá ser inferior a 5 segundos, ni superior a la tercera parte del tiempo total de mezclado, contando a partir del instante de introducir el cemento y los agregados. Como norma general, los aditivos se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del agua de mezclado. Antes de cargar nuevamente la mezcladora, se vaciará totalmente su contenido. En ningún caso se permitirá el remezclado de concretos que hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, agregados y agua. Cuando la mezcladora haya estado detenida por más de 30 minutos, deberá ser limpiada perfectamente antes de verter materiales en ella. Asimismo, se requiere su limpieza total antes de comenzar la fabricación de concreto con otro tipo de cemento. Cuando la mezcla se elabore en mezcladoras al pie de la obra, el contratista, con la supervisión del supervisor, podrá transformar las cantidades correspondientes a la fórmula de trabajo a unidades volumétricas. El supervisor verificará que existan los elementos de dosificación precisos para obtener una mezcla de la calidad deseada. Cuando se haya autorizado la ejecución manual de la mezcla, esta se realizará sobre una superficie impermeable en la que se distribuirá el cemento sobre la arena y se verterá el agua sobre el mortero anhidro en forma de cráter. Preparado el mortero, se añadirá el agregado grueso, revolviendo la masa hasta que adquiera un aspecto y color uniformes. El lavado de los materiales deberá efectuarse lejos de los cursos de agua y, de ser posible, lejos de las áreas verdes. Operaciones para el vaciado de la mezcla. Como primer punto como el punto A tenemos la descarga, transporte y entrega de la mezcla. El concreto, al ser descargado de mezcladoras estacionarias, deberá tener la consistencia, trabajabilidad y uniformidad requeridas para la obra. La descarga de la mezcla, el transporte, la entrega y la colocación del concreto deberán ser completados en un máximo de 1 hora y media, desde el momento en que el cemento se añade a los agregados,
salvo que el supervisor fije un plazo diferente según las condiciones climáticas, el uso de aditivos o las características del equipo de transporte. El concreto que por cualquier causa haya sido rechazado por el supervisor deberá ser tirado de la obra y reemplazado por el contratista, a su costo, por un concreto satisfactorio. El material de concreto derramado como consecuencia de las actividades de transporte y colocación deberá ser recogido inmediatamente por el contratista, para lo cual deberá contar con el equipo necesario. B. Preparación para la colocación del concreto. Por lo menos 48 horas antes de colocar concreto en cualquier lugar de la obra, el contratista notificará por escrito al supervisor al respecto para que éste verifique y apruebe los sitios de colocación. La colocación no podrá comenzar mientras el supervisor no haya aprobado el encofrado, el refuerzo, las partes embebidas y la preparación de las superficies que han de quedar contra el concreto. Dichas superficies deberán encontrarse completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, partículas sueltas y cualquier otra sustancia perjudicial. C. La colocación del concreto. Las formas deberán haber sido limpiadas de todo material extraño antes de ejecutar el colocado del concreto. El concreto deberá ser colocado evitando la segregación de sus componentes, permitiéndose solamente para su transporte las carretillas o buggies con llantas neumáticas, los cucharones o baldes de pluma y el uso de bombillas especiales. No se aceptarán para el llenado concretos que tengan más de 30 minutos de preparados, haciéndose la salvedad que los que no hayan sido utilizados de inmediato deberán haberse mantenido en proceso de agitación adecuada hasta su utilización, siempre que este tiempo no sobrepase los 30 minutos citados. Al verter el concreto se compactará enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna gran cantidad de ellas y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de la armadura. Cuando se utilice equipo de bombeo, se deberá disponer de los medios para continuar la operación de colocación del concreto en caso de que se dañe la bomba. El bombeo deberá continuar hasta que el extremo de la tubería de descarga quede completamente por fuera de la mezcla recién colocada. D. Colocación del concreto bajo agua. El concreto no deberá ser colocado bajo agua, excepto cuando así se especifique en los planos o lo autorice el supervisor, quien efectuará una supervisión directa de los trabajos. En tal caso, el concreto tendrá una resistencia no menor a los 200 kilogramos por centímetro cuadrado y contendrá un 10% de exceso de cemento. Dicho concreto se deberá colocar cuidadosamente en su lugar, en una masa compacta por medio de un método aprobado por el supervisor. Todo el concreto bajo el agua se deberá depositar en una operación continua. No se deberá colocar concreto dentro de corrientes de agua y los encofrados diseñados para retenerlo bajo el agua deberán ser impermeables. El concreto se deberá colocar de tal manera que se logren superficies aproximadamente horizontales y que cada capa se deposite antes de que la precedente haya alcanzado su fraguado inicial, con el fin de asegurar la adecuada unión entre las mismas. De ser necesario, la zona de trabajo deberá ser escarificada para adecuarla a la morfología existente. E. Vibración. El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de agregado grueso y burbujas de aire, y que cubra totalmente las superficies de los encofrados y los materiales embebidos.
No se deberá colocar una capa de concreto si la precedente no está debidamente consolidada. La vibración no deberá ser usada para transportar mezcla dentro de los encofrados, ni se deberá aplicar directamente a estas o al acero de refuerzo, especialmente si ello afecta masas de mezcla recientemente fraguada. F. Juntas. Se deberá construir juntas de construcción, contracción y dilatación con las características y en los sitios indicados en los planos de la obra o donde lo indique el supervisor. El contratista no podrá introducir juntas adicionales o modificar el diseño de localización de las indicadas en los planos o aprobadas por el supervisor sin la autorización de éste. En superficies expuestas, las juntas deberán ser horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se indique lo contrario. Las juntas deberán ser perpendiculares a las líneas principales de fatiga y en general estarán ubicadas en los puntos donde el esfuerzo cortante sea mínimo. G. Agujeros para drenaje. Los agujeros para drenaje o alivio se deberán construir de la manera y en los lugares señalados en los planos. Los dispositivos de salida, bocas o respiraderos para igualar la presión hidrostática se deberán colocar por debajo de las aguas mínimas y también de acuerdo con lo indicado en los planos. Los moldes para practicar agujeros a través del concreto pueden ser de tubería metálica, plástica o de concreto. H. Remoción de los encofrados y de la obra falsa. El tiempo de remoción de encofrados y obra falsa está condicionado por el tipo y localización de la estructura, el curado, el clima y otros factores que afecten el endurecimiento del concreto. Si las operaciones de campo no están controladas por pruebas de laboratorio, el siguiente cuadro puede ser empleado como guía para el tiempo mínimo requerido antes de la remoción de encofrados y soportes. Podemos ver que en estructuras para arcos el tiempo es de 14 días. Estructuras bajo vigas el tiempo es de 14 días. Para soportes bajo losas planas el tiempo es de 14 días. Para losas de piso el tiempo es de 14 días. Para placa superior en alcantarillas de cajón el tiempo es de 14 días. Para superficies de muros verticales el tiempo es de 48 horas. Para columnas el tiempo también es de 48 horas. Y para lados de vigas el tiempo es de 24 horas. La remoción de encofrados y soportes se debe hacer cuidadosamente y en forma tal que permita al concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos debidos a su propio peso. Y el curado. Durante el primer periodo de endurecimiento se someterá el concreto a un proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo prefijado por el supervisor según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climáticas. Podemos ver dos tipos de curados. Uno es el curado con agua, donde el concreto deberá permanecer húmedo en toda la superficie y de manera continua, cubriéndolo con tejidos de yute o algodón saturados de agua, o por medio de rociadores, mangueras o tuberías perforadas, o por cualquier otro método que garantice los mismos resultados. El agua que se utilice para el curado deberá cumplir los mismos requisitos del agua para la mezcla. 2. El curado con compuestos membrana. Este curado se podrá hacer en aquellas superficies para las cuales el supervisor lo autorice, previa autorización de estos sobre los compuestos a utilizar y sus sistemas de aplicación. El compuesto de membrana deberá ser de consistencia y calidad uniformes. J. El acabado y reparaciones. A menos que los planos indiquen algo diferente, las superficies expuestas a la vista, con excepción de las caras superior e inferior de las placas de piso, el fondo y los lados interiores de las vigas de concreto deberán tener un acabado por frotamiento con piedra áspera de carborundum, empleando un procedimiento aceptado por el supervisor. Todo concreto defectuoso o deteriorado deberá ser reparado o removido y reemplazado por el contratista,
según lo requiera el supervisor. Toda mano de obra, equipo y materiales requeridos para la reparación del concreto serán suministrados a expensas del contratista. K. La limpieza final. Al terminar la obra y antes de la aceptación final del trabajo, el contratista deberá retirar del lugar toda obra falsa, materiales excavados o no utilizados, desechos, basuras y construcciones temporales, restaurando en forma aceptable para el supervisor toda propiedad, tanto pública como privada, que pudiera haber sido afectada durante la ejecución de este trabajo y dejar el lugar de la estructura limpio y presentable. Bueno, eso sería todo con respecto al control de calidad del concreto para lo que viene a ser los puentes. Sin nada más, me despido de usted, docente.